ya entran, en algunas clasificaciones ya entran en el tipo 2, la línea contaminada, o algunos lo clasifican en tipo 1A, que lo clasifican porque tiene ya más riesgo de infección, porque tiene, ¿qué dijimos? Una prótesis que actúa como un cuerpo extraño. ¿Está bien? Entonces, y si tiene un paciente operado de apendicitis aguda, muchacho joven, 20 años de edad, obeso, sedentario, estresado, y se operó de apendicitis aguda, pasó el primer día después de su cirugía bien, recuperándose normal, sin dolores, sin náusea, ya tolera vía oral, ya está expulsando gases. 48 horas después, todo normal, se decide su alta, se va a la casa y vuelve al tercer día, vuelve al hospital porque empieza a tener fiebre. Tiene fiebre 38, 38,5. Entonces, con ese paciente, con esos datos, ¿qué creen ustedes que puede ser la causa de esa fiebre? Infección del sitio quirúrgico. ¿Qué otra cosa? Si no es infección del sitio quirúrgico. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra causa puede ser? 3 días después de una cirugía. Si la herida está normal, ¿qué tiene que tener para pensar en una herida de sitio quirúrgico? Tiene que tener una herida enrojecida, caliente, o sea, los signos inflamatorios, doloroso. Y si no tiene nada de eso, la herida usted le revisa. Lo primero está muy bien. Lo primero que tiene que pensar, infección del sitio quirúrgico. ¿Por qué? ¿Por qué pensaron en eso? ¿Cuáles son los datos que les hacen pensar eso? Después de 72 horas, ¿qué otra cosa? ¿Qué datos le di? No tengan miedo. Era obeso. ¿Qué más? Sedentario y estresado. Son factores de riesgo para una infección. Paciente obeso, gordo, siempre se manipula más. Si es sedentario, generalmente su inmunidad es baja, estresado mucho más todavía. Entonces, después de las 72 horas con fiebre, lo primero que tenemos que pensar es una infección del sitio quirúrgico. Pero bueno, vamos a suponer, la herida está normal, no tiene dolor, no tiene enrojecimiento, no tiene calor, no hay supuración por la herida. La herida está normal. ¿Qué otra cosa puede causar la fiebre? Infección intrahospitalaria. ¿Pero qué es algo más frecuente? Una infección urinaria. Una infección urinaria, ¿qué más? Puede ser una infección respiratoria de causa intrahospitalaria, pero sobre todo un muchacho así. Lo primero es la infección del sitio quirúrgico. La infección urinaria, pero es un hombre. A no ser que, es un hombre, pero que se le hizo una sonda vesical porque es obeso, no puede levantarse, le hicieron una anestesia raquídea, le pusieron morfina, entonces para evacuar la vejiga le pusieron sonda vesical y eso es un factor predisponente para que tenga la infección urinaria, puede ser la causa. Y otra de las causas que en este paciente no debe ser, pero a las 72 horas si aparece una fiebre, pero sobre todo paciente que está todavía en el hospital, acostado todo el tiempo, es la trombosis venosa profunda. ¿Está bien? Entonces esas son las causas más frecuentes de fiebre. Hay que pensar siempre. Y entonces de acuerdo a eso son las cosas que tienen que preguntarle a su paciente. Si ustedes piensan en una infección urinaria, primero tienen que preguntarle de la herida, qué tal está la herida, si le duele, le revisan. Después no hay nada en la herida, empieza a preguntarle síntomas urinarios, tiene que tener disuria o ardor al orinar, el antecedente de que se le puso sonda. Entonces todo eso tienen que preguntarle en su interrogatorio. Entonces esa sería la causa de la fiebre. Entonces, bueno, vamos a suponer que este paciente tiene una infección del sitio quirúrgico. ¿Cómo era que dividimos los sitios quirúrgicos?
la clasificación, hasta dónde, a dónde, cómo es. No están leyendo nada de las clases. ¿Cuándo es el examen parcial? El 10, dentro de 2 semanas, 3. Si yo los estoy ayudando para ese examen, así es más o menos el examen, para que piensen, para que vayan leyendo, para que vayan estudiando, no lo dejen acumular y después al final el malo soy yo. El profesor es muy malo, el profesor hace la pregunta muy difícil, el examen es muy difícil. Entonces, si ustedes lo están haciendo difícil, si no leen lo que yo les doy en el día, va a ser muy difícil. Consejo sano: termina la clase, vayan y lean. Nuestras clases son de 5 horas, desde la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Mira la hora que yo empiezo la clase, 1:30, 2 de la tarde. ¿Cuándo terminamos? 3 de la tarde. 1 hora prácticamente. Desde las 3 hasta las 6 de la tarde ustedes tienen que dedicarse a cirugía. Olvídense de lo demás, porque si no vamos a estar acá en el aula hasta las 6 de la tarde. Y de todas formas no van a poder hacer otras cosas. ¿Entienden? Entonces, cuando salgan de acá, vayan y lean hasta las 6 de la tarde. Y después olvídense de cirugía si quieren. Hagan lo que ustedes quieran. No estudien más. Que con eso es más que suficiente. Con eso ustedes van a saber más que yo. Que para eso no hay que estudiar tanto tampoco, para saber más que yo. Entonces, dedíquenle tiempo a eso, estudien, porque se aproxima el examen. Y después, la verdad, no da gusto corregir el examen y que todo el mundo está atrasado. Al final yo soy el culpable, yo soy el malo, me piden puntos. Entonces, aprovechen el tiempo y lean. La clase de hoy es, como les dije, herida, cicatrización, pero vamos a hablar de las heridas traumáticas y los tipos de cicatrización que hay. O sea, las fases de la cicatrización. Entonces, más o menos herida ya saben lo que es. ¿Y qué creen ustedes que sea una cicatrización? Según sus conocimientos. ¿Qué ustedes creen? ¿Cómo? Proceso de regeneración. Un proceso de regeneración. ¿Qué más? ¿Cómo lo podemos llamar también? Reparación. Reparación. Muy bien. ¿Qué más? ¿Otra idea? Realmente eso es el concepto, reparación, ¿no? Porque llegar a hacer una cicatrización como tal en el ser humano no existe, por así decirlo, porque no hay una cicatrización al 100%. La cicatrización como tal se basa en el feto, en el hígado, en el ser humano, en el hueso, se acerca bastante. Pero, por ejemplo, si a nosotros nos cortan el dedo, no vuelve a crecer el dedo. Entonces se repara más o menos la mano, llega a cicatrizar como tal, no como los lagartos, por ejemplo, pierden la cola y empiezan y crecen otra vez nueva. Esa es una cicatrización. Entonces, más o menos eso es lo que vamos a tratar de estudiar. Por lo tanto, nuestra competencia va a ser conceptualizar heridas, cicatrización, clasificar los tipos de heridas, identificar los tipos de cicatrices y sus características. La clase de hoy va a ser cortita, va a ser rápida, porque más bien va a ser orientadora, no les voy a dar una clase como tal, les voy a orientar y ustedes se van a encargar de estudiar de este tema. También les aviso y salen en el examen. Así que para que hagan el ejercicio de buscar, te voy a dar la bibliografía y te van a leer. ¿Está bien? Así que están avisados. Concepto: una herida, solución de continuidad normal de los tejidos, mientras que el poder de autorreparación que tienen todos los seres vivos se denomina cicatrización, o mal llamado cicatrización. Entonces, cuando hay una lesión tisular, siempre va a haber una respuesta. O sea, que hay una agresión, siempre va a haber una respuesta. ¿Está bien? Ahora yo les dije algo, ustedes están enojados conmigo, estoy seguro. Esa es la respuesta, es normal. ¿Está bien? Entonces, siempre hay una respuesta a todo. O sea, debería de haber una respuesta. Yo les pregunté, no me dieron la respuesta a ustedes. Los procesos destinados a intentar reparar la integridad mecánica y las barreras contra la pérdida de líquido, de infecciones y restablecer los patrones normales del flujo sanguíneo y linfático se denomina reparación de la herida. Y eso es lo que pasa. Reparación de la herida. Reparan nada más, evitan, sobre todo lo primero es evitan la pérdida de sangre. Que hay una herida, hay una solución de continuidad, o sea, se rompe la piel, la barrera,
y lo primero que va a pasar es salir sangre. Entonces el organismo lo que trata es que no salga esa sangre y empieza a tratar de tapar eso. En este proceso se sacrifica una reparación sin defectos para acelerar el retorno de la función. Por el contrario, la regeneración, el objetivo de la cicatrización de las heridas consiste en el restablecimiento perfecto de la arquitectura tisular previa, sin cicatrices. Solo se consigue durante el desarrollo embrionario, en organismos inferiores o en ciertos tejidos como el hígado y el hueso, como les dije. O sea, cicatrización como tal solamente ahí va a haber. Lo otro es reparación de la herida, nada más. Se repara para que más o menos vuelva a tener funcionalidad, pero ya no queda un 100%. Se operó ese muchacho que hizo una infección en la herida, el caso clínico hipotético que dimos. Se operó, ese ya no va a tener un 100% su cicatrización, se va a tapar su herida, va a quedar siempre una marca y esa va a tener una fuerza tensil ahí en esa parte hasta 80% nada más, nunca más va a volver a ser 100%. O sea, el riesgo de que en cualquier momento haga una hernia incisional, por ejemplo, siempre va a estar latente. No es como en un paciente que nunca se operó, el riesgo ahí nunca va a tener una hernia incisional, porque no tiene una herida, una cicatriz ahí. Sin embargo, el que tiene una cicatriz ya no llega a formarse más el 100% del tejido, entonces tiene siempre ese riesgo de que en algún momento haga una hernia incisional, que es una complicación. Entonces, la clasificación de las heridas según el grado de complejidad de las heridas traumáticas, vuelvo a repetir, para que no confundan, porque la otra es la clasificación de las heridas quirúrgicas. Tenemos las heridas simples, cuando los bordes son netos, bordes limpios, no hay lesión de vecindad, es una herida lineal, por así decirlo. Vamos a ver ejemplos enseguida. Heridas compuestas, cuando ya tiene bordes irregulares, con lesiones agregadas, en plano profundo, afecta piel, tejido celular subcutáneo y a veces ya músculos. Ya es una herida un poco más profundo, es la herida compuesta. Las heridas complicadas ya ocasionan fenómenos generales por su extensión, por los órganos que afectan o por la infección. Ya es una herida infectada, ya es una herida complicada. Ya, por más que se cortó nada más, pero pasó 3 días, se contaminó todo, no se atendió y se infectó esa herida. Eso ya es una herida complicada. O se hizo recién nomás la herida, estaba trabajando en la carpintería, en la construcción, y esa famosa maquita que le dicen, el aparatito ese que usan, le corta el dedo y le fractura, le corta el hueso o le amputa totalmente el hueso. Eso es una herida complicada, porque el hueso ya es un órgano, ¿entienden? Entonces ya ahí es una herida complicada. Entonces más o menos la herida simple es una herida que te hiciste con el cuchillo, estabas pintando verdura y vas a cocinar, te cortaron. Eso es una herida simple. Piel, tejido celular subcutáneo, nada más. No ocasionan daño en órganos importantes. Puede ser arañazo, cortaduras superficiales, esas heridas simples, por así decirlo. Entonces, las heridas compuestas ya, como dijimos, ya compromete ya planos más profundos, grupos musculares, miembros inferiores, por ejemplo, ya afectan y se ve casi que el hueso, pero el hueso está indemne, no hay una fractura, no es lo mismo que una fractura expuesta. A veces la herida es pequeñita, apenas se ve, es un puntito nada más, pero se fracturó el hueso. Esa es una herida complicada, ya, por más pequeña que sea. Esta herida es grande y es una herida compuesta, no es complicada porque no está fracturado, no está infectado porque recién se hizo, a pesar de que está expuesto el hueso. Pero si esta herida o la herida anterior, esta simple herida, pasó 3 días, no se suturó, después no se limpió bien, empezó a infectarse, por más superficial que sea, puede llegar a ser una herida complicada. ¿Entienden? La herida complicada, como les dije, ya se amputó el dedo, ya afecta el hueso. Acá hay una exposición de masa encefálica, en la herida en la frente, en la cabeza, descalota la cabeza, el cuero cabelludo, se fractura el hueso frontal y se ve, ya hay exposición de la masa encefálica, ya hay afectación de órganos. Entonces es una herida complicada. Entonces, esos serían los tipos
de heridas. Según su agente causal o qué lo produjo, vamos a tener las heridas cortantes o incisas, que se hacen con materiales cortantes, un cuchillo o un clavo, que son incisas, raspaduras, muchas veces por fricción, heridas avulsivas, que generalmente son las caídas de moto y eso que como que desguantan o levantan la piel. Solamente la piel levanta y hace como si fuera una capa. Usted pone otra vez la piel y queda otra vez la capa ahí. Esas serían las heridas avulsivas. Más o menos es la misma, sería la misma que esta, pero sí su fractura levantó la piel hacia arriba y eso es la herida avulsiva. Las punzantes, un clavo que le atravesó el dedo, pero afecta solamente el pie, tejidos celulares subcutáneos. Si llega a afectar el hueso, ya pasa a ser una herida punzante complicada. ¿Está bien? Heridas contusas o contusiones, que no son las heridas, las contusiones que son golpes nada más, que pueden producir equimosis o estas marcas por rupturas de vasos sanguíneos que están por debajo de la piel, sale sangre y produce los hematomas, equimosis, esta coloración que tiene la paciente. Pueden combinarse las cortantes con las punzantes y producir heridas ortopunzantes, como una puñalada, o lo que se produce por estoque, como le dicen, que corta y a la vez penetra, punza. Las heridas laceradas, generalmente por mordeduras que pueden ser de personas o de animales. Las heridas por armas de fuego, que casi todas son heridas complicadas. ¿Está bien? Eso es de acuerdo a la agente causal. Entonces, si hay heridas, va a haber cicatrización o por lo menos reparación de esa herida. Dígame. Dijiste que la herida simple después de inicio no se sutura, se puede complicar. Sí, se puede infectar y producir una herida complicada. Por más que no se rompe el hueso. Por más que no se rompa el hueso. Una simple herida es una puerta de entrada. Por esa heridita, acuérdense cuando dimos infección en la piel por una rascadura, podíamos producirle un forúnculo, un antrax, porque es una puerta de entrada. Y ahí está la primera barrera de protección del organismo, es la piel. Entonces, al hacerle una herida, por más pequeña que sea, si incluso las heridas quirúrgicas es una puerta de entrada, una herida que uno hace bajo asepsia y antisepsia, con un bisturí estéril, con guante estéril, eso se puede infectar y puede complicarse. Ajá. Entonces, esta que usted se hizo en la casa, que se cortó con un cuchillo, que ese cuchillo no está estéril, su piel no tenía antiséptico, no tenía yodo, tiene más riesgo de infectarse. Una vez que se infecte, por ahí puede entrar bacterias y le puede hacer un shock séptico. Ajá. Entonces, hacer una septicemia, por así decirlo. Entonces, ahí ya es una herida complicada. Esa herida simple pasó a ser una herida complicada, porque el paciente hizo un shock séptico de eso. Puede pasar, por eso es que se debe tratar una pequeña herida, hay que limpiarlo bien, suturarlo, hacerle todas las curaciones y demás cosas. ¿Está bien? Entonces, dijimos que cuando hay agresión, siempre va a haber una respuesta. La respuesta a la herida va a ser la cicatrización o la reparación que va a sufrir. Esa cicatrización tiene varias etapas. Entonces, y se pueden describir de varias formas y no hay un tiempo determinado entre una etapa y otra. No es que termina esta etapa y empieza la otra. Muchas veces empiezan solapadas o a veces se mantiene una etapa y ya está la otra etapa funcionando. Y esas etapas lo podemos dividir en inflamatoria, proliferativa y la fase de remodelado o fase madurativa o fase de maduración. La inflamatoria es la primera etapa en la que va a pasar el proceso inflamatorio, es la respuesta a la agresión. Cualquier agresión hay un proceso inflamatorio. Entra un virus y hay inflamación. El niño empieza a tener fiebre, dolor de garganta, todo ese proceso inflamatorio porque empieza a proliferar, a irse todas las células antiinflamatorias, las interleuquinas, los macrófagos, tratan de ir al lugar a ver qué está pasando para defender al organismo. Eso es un mecanismo de defensa. Y cuando pasa una herida pasa lo mismo, el mismo proceso inflamatorio, se desencadena la cascada inflamatoria, la cascada de la coagulación por la vía intrínseca y la vía extrínseca se activan y tratan de
la coagulación de formar coágulos para tratar de tapar el agujero y que no sangre más. Eso es lo principal que pasa. O sea, lo primero que va ahí son las plaquetas para producir agregación plaquetaria, adherencia y así producir el tapón plaquetario para que no sangre más el paciente. Y de ahí todas las respuestas inflamatorias. Vienen las interleuquinas, vienen los macrófagos, tratan de fagocitar todas las suciedades que hay en la herida y tratan de limpiar eso para que pueda empezar a proliferar y empieza la fase proliferativa, que tiene otra vez su fase. ¿Cómo? Esse tapão, obviamente, alguns, né, cria uma infecção para debaixo. Né? No, trata de evitar la infección. Se puede infectar. Como le digo, cada vez que se abre la piel hay alta probabilidad de que se infecte y eso es lo que trata de evitar. Lo primero, las plaquetas lo que va a hacer es tratar de que no sangre más. Eso es su objetivo fundamental, que no sangre. Ya los macrófagos empiezan a fagocitar la suciedad de las bacterias que van a proliferar ahí. Todo eso para tratar de evitar la infección. Y entonces la segunda fase, a veces está todavía la inflamatoria y empieza ya la fase proliferativa. La segunda etapa, que se divide otra vez en repitelización, angiogénesis, fibroplastia y la contracción de la herida. Ya empieza, cuando empieza la contracción de la herida, ya estamos llegando, ya empezando la fase de remodelado o madurativa, que es la última parte de la cicatrización. ¿Qué pasa en cada etapa? ¿Qué células actúan? ¿Cuál es la importancia o factores que actúan ahí? Ustedes son los que van a estudiar esa parte. ¿Está bien? Eso es lo que les dije, que esta clase iba a ser más bien orientativa y ustedes van a estudiar fase por fase. En la fase inflamatoria ya les dije más o menos, lo primero que pasa es que las plaquetas van. Después van a ir los macrófagos, las interleuquinas, los factores de crecimiento, todas las células que actúan. La proliferativa, la revitalización, empiezan los fibroblastos a tratar de empezar a reparar el tejido conectivo, a tratar de unir otra vez todo. Angiogénesis, se empieza a formar vasos nuevos, como su nombre lo indica, para que pueda tener buena llegada de sangre ahí a la zona, a la herida, porque lo primero que pasa es que se hace vasoconstricción en el lugar para que no siga sangrando, pero si no llega sangre, no llega oxígeno, no llegan nutrientes, no va a cicatrizar. Entonces para eso tiene que haber angiogénesis. ¿Cómo pasa eso? ¿Qué célula interviene? Ustedes van a estudiar. La contracción de la herida empieza a cerrarse la herida, empieza a contraer y tiene un límite. La cicatrización llega hasta el límite donde está la herida y ahí tiene que parar. Empieza a haber factores que frenan esa cicatrización. Si sobrepasa esa cicatrización, están las heridas anormales que vamos a ver enseguida. Y después la fase de remodelado madurativa, que madura bien esa cicatrización, empieza a remodelar para que quede lo más parecido posible a cómo estaba anteriormente la piel, que ya no llega a ser un 100%, que depende mucho otra vez de la persona, del organismo de cada uno. Hay algunos que cicatrizan mejor, otros un poquito más feo, ya depende de cada uno y del cuidado que se le dé. Entonces, esas fases van a estudiar, ¿entienden? Que en el examen sale. Después no se sorprendan si sale en la fase proliferativa qué células actúan o qué es lo que pasa. No nos dio. Entonces, de ahí hay tipos de cicatrización también, como los tipos de heridas. Hay tipos de cicatrización. Las cicatrizaciones normales y anormales. Dentro de las normales tenemos la cicatrización por primera intención, segunda intención y la cicatrización por tercera intención. ¿Qué quiere decir cada uno de ellos? Vamos a tratar de explicar. La cicatrización por primera intención es la que va a cicatrizar con por así decirlo, con lo que nosotros los médicos hacemos por ese paciente. Actuamos nosotros ahí de primera intención. Se cortó el paciente y va a la consulta y nosotros limpiamos, revisamos la herida, ponemos anestesia, desbridamos esa herida si hace falta y suturamos la herida. Esa es la primera intención, suturamos esa herida para que pueda acelerarse esos procesos, esas fases, para que puedan ser más rápidos, porque si la herida está abierta, queda todo este espacio
va a cicatrizar, pero la fase de contracción va a tardar mucho más, porque empieza a cerrarse poco a poco de adentro hacia afuera. Sin embargo, viene una herida, usted lo sutura y mira cómo queda, ven cerquita todos los bordes, la proliferación va a ser mucho más rápido, la fase de contracción casi que no pasa, no hace nada porque están ya pegados a la herida, los angiogénesis, los nuevos vasos se alcanzan rápidamente y la epitelización va a ser mucho más rápido, entonces cicatriza más rápido. Esas son las heridas que llega el paciente, se cortó hace una hora, estaba en la casa picando verdura, se cortó, llegó al hospital, se limpia bien esa herida, se sutura y se manda a la casa. Ese va a cicatrizar por primera intención, de una intención que uno hizo, un procedimiento quirúrgico por él. O la herida quirúrgica que uno abre y después sutura otra vez y va a cerrar. Acá la epitelización y la reparación del tejido conjuntivo es mucho más rápido, o pasa directamente, no pasa tanto por todas las otras fases, sino que ya va directamente. Epitelización, empieza a formarse la piel otra vez, y la reparación del tejido conjuntivo, tejido que está abajo. Entonces, cuando hay una cicatrización por segunda intención, es la herida que en una primera intención usted suturó. Ese paciente que les di de ejemplo al principio, el gordito ese que se operó de apendicitis, ahora viene con una infección del sitio quirúrgico, tiene pus, tiene un acceso, entonces ¿qué hacemos? Abrimos otra vez esa herida, le quitamos todos sus puntos, hace 3 días no se operó, le tuvimos que retirar todos sus puntos porque está lleno de pus y dejamos abierta esa herida. Y vamos a dejar que cicatrice solo. Esa es una cicatrización ya de segunda intención, la primera intención falló. La primera intención nosotros suturamos, pero no funcionó. Entonces abrimos en una segunda intención y va a tener que cerrar solo. Acá sí ya la fase de contracción es la más importante, la que más va a tener que trabajar, porque tiene que contraerse la herida. Mientras más profundo, más contracción tiene que haber para que pueda ir cerrando hasta llegar al borde. Entonces, las heridas, por ejemplo, el mismo paciente que se corta en la casa, pero se cortó hace 3 días atrás y recién va al hospital porque le duele, porque no tenía miedo de ir al hospital, no quería que le suturaran, y va después de 3 días de haberse cortado. Por más que sea una herida simple, ya después de 3 días ya no se debe de suturar esa herida. Lo más que vamos a hacer es limpiar bien, lavarle bien su herida, limpiarlo y taparlo, y dejamos ahí, no suturamos, y dejamos que cicatrice por segunda intención. O sea, esa herida que volvimos a abrir o esa herida que no suturamos desde el principio, esos son los que van a cicatrizar por una segunda intención, donde la fase de contracción, sobre todo, y también la epitelización, tiene que ser mucho más intenso para que pueda cerrar solo esa herida. Cierra, se cierra. Tarda más en cicatrizar. ¿Cuál es la más rápida? La de primera intención, porque prácticamente le cerraste toda la herida ya. La segunda intención tiene que el organismo cicatrizar solo. Ahí sí tiene que hacer realmente un proceso de reparación como es. Entonces empieza a haber tejido de granulación, la epitelización, los fibroblastos, todo tiene que ir pasando ahí. Entonces, esa es la herida la cicatrización, mejor dicho, por segunda intención. ¿Entienden hasta acá? ¿Entendieron la diferencia entre primera y segunda intención? Y está la cicatrización por tercera intención, que es ya la herida que, por ejemplo, cerramos, suturamos, volvimos a abrir al gordito ese, le volvimos a abrir, le dejamos abierto, pero pasa 3 meses, no cierra, pero tiene buen tejido de granulación. O sea, usted abre la herida, está sequito, está rojo esa herida, pero tiene mucho tejido celular subcutáneo y no cierra, no llega a alcanzar. Entonces le reaviva todo ese borde, le corta otra vez prácticamente de nuevo y sutura otra vez por segunda vez. Y esa ya es una tercera intención ya, porque es la tercera vez que ya uno está trabajando por el primero lo suturamos, lo abrimos y ahora lo volvimos a suturar. Eso es una cirugía, una cicatrización ya por tercera intención. O esa herida que dejamos desde el principio abierto,
no pudimos suturar porque era muy profundo, estaba muy contaminado, ya pasó más de 36 horas, dejamos abierto y pasa ya mucho tiempo, no llega a cerrar y decidimos cerrar. O esos pacientes que ya desde el principio, como por ejemplo la herida que les dije, las abusivas, que a veces pierde totalmente esa piel y no hay forma de unirlo, no hay forma de suturar y se deja ahí que cicatrice por segunda intención, pero esa piel ya no se va a volver a formar y entonces necesita de un injerto, y esa es una cicatrización por tercera intención, cuando ya necesita injertos, que puede ser de su misma piel, de otra zona o de algún otro donante. ¿Está bien? Esa es la cicatrización de tercera intención, donde hay reparación de tejido conjuntivo, hay contracción y ya cuando más o menos se cierra la segunda intención, se le decide afrontar de nuevo la herida para poder cicatrizar y sea la cicatriz lo más normal posible. ¿Entendieron, Andrés? Sí. Primera, segunda y tercera intención. Está bien, diferencia de cada uno. Entonces, hay factores que me van a inhibir esa cicatrización normal de la herida. Hay algunos casos que no llega a cerrarse la herida, no se cierra, se infecta, se vuelve a abrir, por más que usted hizo todo bien, llega 8 días después de ya a su control, la herida está abierta, la herida está supurando. ¿Por qué puede pasar eso? Los factores son, lo primero es la infección. Si se infecta la herida, no va a cicatrizar. O hay una infección previa, el paciente ya viene luego con una infección previa, o viene con una herida contaminada y usted lo suturó, se va a infectar esa herida y no va a cicatrizar. Va a cerrar su piel muy bonito con sus puntos, va a quedar muy bonito, pero no va a cicatrizar. Usted le va a retirar a los 10 días, le retira sus puntos y se abre todo otra vez. No llega a cicatrizar porque está infectada la herida. Cuando hay isquemia, si no le llega sangre a la herida, no va a cicatrizar porque no le llega el nutriente, no le llega oxígeno, y entonces no puede pasar las fases proliferativas, nada de esas fases no puede ocurrir. ¿Por qué puede producirse la isquemia? Por déficit en la circulación. ¿Por qué? A la hora de suturar, apretaron mucho los puntos, hacen así con fuerza porque piensan que mientras mejor cierra la herida, más rápido va a cicatrizar, y no, es todo lo contrario. Cuando uno va a suturar la herida, lo único que tiene que hacer es afrontar los bordes, acercarlo nada más, que se peguen ahí y se deje ahí, pero no comprimirlo, porque si usted lo aprieta mucho y se ve la piel arrugada después de un punto, le corta la circulación, los vasitos que llegan alrededor se colapsan y no llega sangre ahí. Si no llega sangre, no cicatriza. Puede ser por la respiración, hay falta de oxígeno, por hipoxia, entonces si no llega oxígeno, no hay buena circulación, o hay tensión local, es lo que le decía, que comprime mucho la herida, se aprieta mucho y no llega. La circulación a veces son problemas circulatorios también que tiene el paciente, insuficiencia venosa, periférica, no tiene una buena circulación, tiene varices, no le llega la sangre normalmente, entonces causa isquemia. La diabetes mellitus siempre van a estar, como les dije la pasada, uno de los enemigos de los cirujanos, siempre están ellos en todo. La diabetes, la obesidad, porque ellos no cicatrizan, ellos se infectan. Por la diabetes, por múltiples factores. La diabetes produce complicaciones dentro de la macrocirculación y dentro de la microcirculación. Y entonces dentro de esa microcirculación empieza a isquemizarse los vasos sanguíneos, se cierran y no llega sangre a la herida y produce como un efecto dentro de la circulación también. Las radiaciones ionizantes, pacientes que están sometidos a radiaciones, a radioterapia, pacientes con cáncer que reciben tratamiento de radioterapia, se hace una herida, es difícil de cicatrizar, no cierra prácticamente, están ahí todo el tiempo. La edad avanzada, también para todo son factores de riesgo. La malnutrición, las deficiencias vitamínicas, sobre todo la vitamina C. Cuando lean las fases van a encontrar, lo primero que van a encontrar es la vitamina C. ¿Cuál es su función? En la coagulación.
y por lo tanto en la reparación de la herida o en la cicatrización. Si hay déficit de vitamina C, no hay cicatrización. Vitamina A también, pero no tanto como la vitamina C. Por eso incluso en los postquirúrgicos solemos indicar a los pacientes que tomen como suplemento vitamina C. Siempre ayuda a la cicatrización. Déficit de minerales como zinc, el hierro y los fármacos. Hay varios fármacos que pueden producirme retraso de la cicatrización. Los anticoagulantes, porque no hay agregación plaquetaria, porque sangra más el paciente. Los anticonceptivos orales, como por ejemplo algunos, estos son drogas quimioterápicos para los cánceres y eso. Los glucocorticoides también, y que me puede producir el glucocorticoide o esteroides como tal, que retrasa la cicatrización. Pacientes que toman mucho esteroides, consumen mucho esteroides, no cicatriza o se lentece más la cicatrización. En vez de cicatrizar en una semana, pasa un mes y no cierra la herida. Entonces, la cicatriz, o sea, que va a ser el resultado de todo este proceso, va a ser el tejido nuevo resultante de la curación de una herida. Su aparición es siempre inevitable y su evolución impredecible. Va a ser la marca que va a quedar siempre, para siempre, en un paciente. Es difícil de ocultar. Algunos, bueno, se ponen tatuajes encima de la herida y ya así ocultan, pero es una marca que siempre va a quedar como resultado de esa curación de la herida o de esa reparación. Normalmente es plana y blanca, pero en individuos predispuestos pueden presentar una evolución anormal con un crecimiento fibroso exagerado en respuesta al trauma, a la inflamación, a la cirugía o a quemaduras, y que ocasionalmente puede ocurrir espontáneamente, y ahí en estos casos es cuando consideramos o decimos que son cicatrices anormales, que pueden ser cicatriz hipertrófica y la cicatriz queloide. No sé si han llegado a ver esos pacientes que tienen en una cicatriz, tiene así un aumento de volumen negro, oscuro, que después de una cirugía, después de una herida. Esos son los queloides. Y las cicatrices hipertróficas, que vamos a ver la diferencia entre ellas, que frecuentemente ocasionan problemas estéticos y funcionales significativos, pero más bien problemas estéticos, porque se ven feos. Díganme. O que vem a ocasionar cicatriz queloide? ¿Qué puede ocasionar? Ahora vamos a ver. Entonces, las cicatrices anormales vamos a tener de dos tipos: la hipertrófica y el queloide. Algunos dicen que son dos cosas diferentes. Otros autores, otros cirujanos dicen que es lo mismo, solo que en etapas diferentes. Que el queloide es una etapa más avanzada de la cicatriz hipertrófica. Algunos aceptan eso, otros no. Pero hay diferencia. La cicatrización hipertrófica es la que va un poquito más del límite, pero no sale de la herida y se mantiene dentro de esa línea de la herida. Y generalmente, o a veces, regresa y queda casi en el punto normal. Esto prácticamente es una cicatriz normal, por así decirlo, pero no está más allá de lo normal. Normalmente no tenía que quedarse así con este grosor que tiene la cicatriz. Acá tiene una coloración un poquito más oscura, pero esto es nuevo todavía, esto puede regresar. Cuando regresa es una cicatrización hipertrófica y más o menos queda después así. No sobrepasa el límite de la herida. Sin embargo, el queloide sí sobrepasa más allá del límite de la herida y empieza a producir esta coloración oscura, a veces dolorosa. Generalmente empieza a los 3 semanas después de la herida, empieza a producir picazón, dolor y enrojecimiento, y empieza ese crecimiento desmedido. Y acá lo que falla es la fase de la contracción, que tenía que contraerse, frenar esa cicatrización y quedarse en el límite. En ellos no frenan, empieza a crecer más allá. Generalmente, factores predisponentes, ¿por qué pasan? La coloración oscura, por piel oscura, raza negra,
algunos son, la mayoría son hereditarios, es mucho más frecuente en los hermanos gemelos. Si tu gemelo tiene el casi 100% de probabilidad que el otro gemelo va a tener también si llega a tener una herida. Se ve generalmente en estos lugares, retroauricular, en el tórax, acá en lo que es la parte frontal o en la cara anterior del tórax, en la espalda, en los brazos, es muy frecuente, pero puede aparecer en cualquier lugar del organismo. Y los pacientes tienen esa predisposición, que generalmente es hereditario, pacientes. No es porque se hizo mal la sutura, muchas veces la gente cree que porque se suturó mal o porque no se cuidó durante la cirugía, hizo fuerza. No, el que lo va a tener ya lo tiene genéticamente predispuesto y es una falla en la fase de la cicatrización, no frena esa cicatrización y sobrepasa el límite. Entonces, esa es la diferencia entre queloide y la cicatrización hipertrófica que se ve acá. La hipertrófica es un poquito elevado, pero no sale del límite, llega hasta ahí nomás. Sin embargo, sobresale ya encima del límite de la herida. Es la misma herida prácticamente, son dos pacientes diferentes que tienen casi la misma herida transversal en hipogastrio, y la diferencia de las marcas se nota ahí. ¿Está bien? Professor, Dígame. o queloide ele continua crescendo para sempre ou alguma hora ele para? Va a llegar un momento que para, pero que deja más o menos así, pero ya causa problemas estéticos, se ve feo. Entonces, y lo malo de esto es que la recurrencia es muy alta, o sea, usted corta esto y va a salir más y mucho más grande. A lo mejor se queda ahí nomás, pero si la mayoría de los pacientes quiere que le quiten, va con el cirujano para que le quite porque está feo, entonces se corta esto y va a salir más grande. Entonces, mientras más corto le quitas, queda más feo, más grande. Algunos lo asocian como factor predisponente a que puede malignizarse en esa zona, que puede producir cáncer en eso. Pero se ha hecho varios estudios que se ha demostrado que no es así, no tiene nada que ver con eso. Así que no es nada maligno, solamente la parte estética es el problema. Su tratamiento consiste ambos, para que tengan, díganme. Permiso, Patricia, porque ya necesito un dato. ¿A quién? Entonces, se inyectan esteroides locales, sobre todo la triancinolona de depósito. Se puede poner, sobre todo en la cicatrización hipertrófica, se inyectan localmente y eso hace que pare, porque uno de los factores que me habíamos visto que detiene la cicatrización justamente son los glucocorticoides. Entonces le ponen corticoides o esteroides, sobre todo la triancinolona, que es específico, hace que se detenga o frene esa cicatrización y regrese un poquito. Sobre todo en la hipertrófica es bastante bueno. Los queloides es un dolor de cabeza el tratamiento, es difícil de tratar, es muy recurrente. Usted le pone esteroide, hace que disminuya un poco, se corta y vuelve a salir. Entonces se ha planteado radiaciones, tratamiento con láser, pero lastimosamente es difícil de tratar, de erradicarlo como tal, que quede así normal. A lo mejor usted le quita y queda un poquito, pero va a tener otra vez un queloide. Puede ser que sea un poquito menos, pero probablemente sea mucho más grande. Entonces, es concientizar bien al paciente que prácticamente tiene que vivir con eso eternamente. Entonces, Mas tem com beta-terapia na última vida? ¿cómo? Com beta-terapia. ¿Cómo? Beta-terapia. Venda. Sí, hay algunos que plantean también eso, vendas elásticas, uso de silicona, tenerlo comprimido, pero como les digo, es genéticamente eso, no hay todavía, no se ha demostrado en ciencias ciertas y de qué sirve. Depende mucho del paciente. Ela
Lo ideal en este, por ejemplo, ponerle su triancinolona unas 2 semanas antes, se aplica 2 veces a la semana y se corta después. Eso hace que ya el paciente tenga esteroide localmente y entonces su cicatrización va a estar frenada. Entonces cortas y cuando termina, antes de suturar, le pones otra vez intraoperatoriamente el esteroide y después le pones la venda elástica y que se comprima ahí, y eso evita, en algunos hace que disminuya un poco, pero no te asegura eso al 100% de que ya no va a salir, pero puede ser que salga otra vez. O sea, eso es lo que tiene que hacerle entender a su paciente, porque si usted dice que sí, va a salir bien y le sale otra vez ferroqueloide, le va a demandar su paciente, porque usted le dijo ya que, o sea, no es 100% seguro. Puede ser, en algunos pacientes sí funciona, pero no en todos, la mayoría. Y acuérdense que nosotros tenemos que ir más por lo frecuente y no por lo más raro. Entonces, este tema lo van a estudiar en su libro, en el Mitchell, en el capítulo 9, y tratan de complementarlo con el Savington, la edición número 21. Eso lo pueden buscar en internet. El libro de Savington, no se me olvidó, no le puse acá. Pueden anotar por ahí, ¿saben? Libro de cirugía, tratado de cirugía, Savington. Si puede. 21 o cualquier edición, pero esa es la más actualizada. Que ahí viene bastante bien explicado lo que es la cicatrización, sobre todo, todas las fases, pero en con esto ya, para el examen por lo menos tiene que saberse. Capítulo 9 del Mitchell, la quinta edición, y ahí viene, no es largo, por eso fue que opté por dejarles. Si es muy largo no le voy a dejar esa tarea. Para que ustedes aprendan también a hacer sus resúmenes, lean, ¿está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Entendieron algo? ¿No entendieron nada? Bueno, entonces por hoy ya están libres. De mi parte, muchas gracias y nos vemos.